En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos. Es día miércoles y ya nos colocamos a la mitad de la semana. Contentos, sí, como decíamos en el día de ayer, por la recuperación de una niña que fue raptada, un rapto que puso en vilo a toda la sociedad, que ha traído muchas conjeturas. Una niña recién nacida que fue raptada durante el pasado fin de semana, ahí en la maternidad Nuestra Señora de los Minas, donde no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Ayer hacíamos algunas críticas respecto a algunos protocolos que al final la policía no cumplió para no poner en peligro a la bebé, que yo espero que sea asumido de buenas ganas como crítica, pero como crítica para que nosotros podamos avanzar en el tratamiento de ese tipo de casos, lo que no significa que no reconozcamos la acción rápida, ¿no? Eficiente de la policía, que cuando quiere y cuando tiene todas las presiones que alrededor de estos casos se produjeron, bueno, pues la policía actúa y actúa bien. En este caso hay que reconocerlo, yo creo que es honesto. Actuaron rápido y capturaron a esta niña importante. La policía trabajó. Sin embargo, hay algunos elementos importantes que pudiéramos señalar respecto a todo esto. O sea, el robo de los niños, que ahora deberá esperar los resultados de ADN, que también es parte del protocolo, y sobre todo un asunto muy importante que es la seguridad en los hospitales del país. Yo creo que esos dos elementos hay que, a partir de esta experiencia, mejorarlo, aumentar la seguridad, que en algún momento ocurrió, y ocurrió porque, como hoy dice mi colega Doris Pantaleón en un trabajo extraordinario que yo les invito a que busquen y que lean en el Listín Diario, respecto a la historia, al background que maneja con todos los casos que se han dado en las maternidades, las historias que han vivido de raptos, de escándalos, no es nuevo. Aunque necesariamente no es donde más se ven este tipo de casos en República Dominicana, no lo es. Pero esta larga historia de estos casos, como dice Doris, ha traído al mundo millones de niños y niñas de las dos principales maternidades del país, que es la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el caso de la maternidad de los Minas. En este caso hay muchos elementos comunes, a veces traumas que se arrastran de madres por pérdidas, por imposibilidad de tener niños, pero también por redes que se manejan de manera organizada. En fin, yo creo que con más cuidado en términos de la seguridad hospitalaria. El otro caso, ya al momento del rapto de la policía, bueno, pues yo creo que todo más o menos ha transcurrido bien. Lo que no ha transcurrido bien es tratar de pescar en río revuelto, como me parece que ocurrió con el buen amigo Surún Hernández. De verdad que fue una cosa impresionante, que a uno le parece que es más show que el que se quiso hacer cuando se grabó con mucho aparataje el rapto de la niña, en lo que ha querido hacer este hombre, que además es abogado, que ha hecho afirmaciones bastante serias en este caso, y que todo el mundo lo toma como simplemente protagonismo y show mediático frente a intereses particulares, probablemente políticos, del señor Surún Hernández, a quien no le luce, porque mi hermano, usted es quien encabeza una institución que se llama el Colegio Dominicano de Abogados, ¿no? Pero parece que en las lides institucionales también ha perdido un poco la perspectiva respecto a algunos elementos que deben manejarse desde ahí. Y entre el caso del rapto de la niña y el intento de protagonismo de Surún Hernández, que por cierto me dicen que le aspira, para decirlo de alguna manera, a la alcaldía de Santo Domingo Este, Santo Domingo Este de mis pesares, parece como que ha intentado, por supuesto, sacar algún capital político, y eso sí que a mí me parece muy criminal, mucho más allá de la torpeza en el manejo del protocolo, que probablemente imbuido de la mejor intención no se actuó como se debía, pero aquí me parece que con marcada alevosía irrumpir en una rueda de prensa como lo hizo el señor Hernández y una parte de la familia de esta infante que fue raptada, eso yo creo que sí podría ser bastante criminal. Pero entre eso
como noticias del día, porque las redes sociales dan para todos, también para el artistaje de algunos que sin la posibilidad de tener protagonismo de otra manera, pues recurren a las redes sociales como instrumento, ¿no? Que camina rápido en términos de publicitar informaciones, verdades o mentiras, en estos tiempos de la posverdad y de los fake news, y por supuesto en un país donde hay tantas limitaciones en términos de conocimiento y en términos de educación más bien, cualquier cosa puede pasar. Por eso decía que entre, yo digo, la pachotada de Surún Hernández y el beso de Bad Bunny, entonces se nos ha querido obviar, yo pienso, como contraposición a lo que son informaciones del día, tal cual como es el interés que deberíamos tener muchos y muchas dominicanas, aun sea por las dudas y aun sea por las pifias históricas con que aquí se han manejado algunos temas, saber un poquito más allá, por ejemplo, con el tema de los fideicomisos o con otra información que nosotros tenemos ahí, que es bastante perturbadora y que tiene que ver con la ley de régimen electoral y las pretensiones, claro está, de los partidos políticos, ¿no? De hacer lo que les viene en gana con el dinero que se recibe y que se maneja para las campañas políticas, no solamente en términos del origen de esos recursos, no solamente en términos de la cantidad y de los montos de esos recursos, sino también del origen de esos recursos, que siempre ha sido muy oscuro y, perdón, y que ha puesto en situaciones bastante complicadas al propio Congreso de la República, cuando gentes, que han llegado a ocupar una curul con dineros de origen ilícito, pues han terminado en los tribunales de la República. Pero no solamente es este asunto de la ley de régimen electoral, que parece que tendremos nosotros que asumir casi como una gran verdad, lo que están planteando y cómo están obstruyendo también todo el tema del Congreso con estas marrullerías político-partidarias, como dice Claudio en el día de hoy, precisamente de nuestros políticos, cuando fue a comisión entonces esta ley, ¿no?, de régimen electoral. Pero poco importa, incluso también la información que nos aparece hoy, en el día de hoy, con respecto al tema, por ejemplo, de la presa de Monte Grande, que no podemos tener nosotros peor suerte respecto a la presa de Monte Grande, porque primero fue la vinculación de la empresa, que era la responsable de su construcción, Andrade Gutiérrez, que terminó vinculado con todos los escándalos de Odebrecht, y bueno, terminó preso y estuvo paralizada por un buen tiempo esta presa. Y después, señores, en la elevación de los montos en algo que parece que no va a terminar como solución, que es importante la solución del tema del agua en toda esa zona, del sur. Pero el tema, por ejemplo, de los fideicomisos, es un tema que es bastante técnico, un tema en el que yo siento parecido y similar a lo que fue aquí ese proceso de capitalización y o privatización en tiempos de Leonel Fernández, donde parecía como que nos vendían algo que no era como tal, y ahora en todo este proceso de los fideicomisos y justificaciones, no sé si es cierto la transferencia, por ejemplo, de los activos del sector privado, que no es posible que las políticas incluso de endeudamiento en las que se pueda incurrir y de inversiones, que sea una potestad de ese comité técnico donde no se limita la participación del sector privado. Muchas pifias que parece que nos llevan a un tema de privatización con políticas de endeudamiento que en caso de un proceso normal deberían de ser trazadas desde el Ministerio de Hacienda, como lo plantea la ley de crédito público y el establecimiento de un tope máximo de endeudamiento en función del valor de los activos que se vayan a manejar dentro de los fideicomisos, o lo que debe decir la ley
lo que ha debido de establecer, por ejemplo, respecto a esos activos del fideicomiso para que no se comprometan en garantías de endeudamiento, sino que a lo sumo, como decía Bernardo Castellano, puedan entonces comprometer el flujo de caja, que puedan generar activos y con eso garantizar, en el caso de eventualidades de incumplimiento del pago de esas deudas en las que puedan incurrir los que tendrán bajo su responsabilidad del fideicomiso esos acreedores, y que no puedan apoderarse como activos públicos del que tendríamos nosotros después que responder. Es decir, que como el final del fideicomiso, los activos, los pasivos retoman o retornan y regresan entonces al Estado. Por eso es que el endeudamiento tiene que cumplir con los rigores de la ley de crédito público para que después no nos metan gato por liebre, y en eso ese comité técnico de los que se está hablando en este caso debería de estar conformado exclusivamente por funcionarios públicos, ¿no? Pero yo no entiendo y mucha gente no entiende, y en eso deberíamos de estar nosotros preocupándonos en el día de hoy como informaciones importantes, porque es que hay que hacer un reglamento de compras y contrataciones para cada fideicomiso como un traje a la medida, y un traje a la medida, por supuesto, de esos sectores empresariales. O lo que va a pasar con el caso Odebrecht de nuevo, en un país que debería de sentir grandes vergüenzas cuando toda vez que nosotros fuimos el segundo país que mayor dinero de las coimas y los sobornos pagó, tanto así que nos convertimos en el escenario de despachar dinero ilícito, donde se hacían acuerdos, donde se pagaba peaje, donde se pagaban coimas para entonces sobrevaluarnos las obras que eran otorgadas a Odebrecht, tal y como ocurrió, por ejemplo, con Punta Catalina. Pero no nos dan chance y terminamos embuidos en las trivialidades de gente que buscan protagonismos a como dé lugar, no a partir de situaciones, de realidades, de acciones, desde los ámbitos en los que ellos se desarrollan, sino a través de escándalos, en este caso, que no tienen nada que ver con la realidad. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC, muy cerca de usted. Hay una farmacia GBC, 20%, usted va allá todos los días y usted se ahorra un dinerito, así es que les sugiero Farmacia Medicar GBC. Y por supuesto, agradecer a ustedes como siempre pues el seguimiento y el apoyo que nos dan a través de esta transmisión. Vamos a pedirle que compartan, denle like por favor, inviten a otras personas también a que se suscriban y háganlo, los que no lo han hecho, también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.